casi 1.900 empresas menos con sede social en Cataluña, un IBEX 35 que, sin grandes oscilaciones a lo largo de estas semanas, ha acabado subiendo un 2,6% desde la jornada siguiente al referéndum del 1 de octubre y una prima de riesgo en retroceso. Es el resumen del comportamiento de los mercados un mes después de esa consulta. El referéndum marcó el inicio de la fase más crítica de la crisis institucional catalana y llevó al conflicto a las portadas de los medios internacionales tras las imágenes de las cargas policiales del 1. El efecto más palpable de esta crisis ha sido el traslado de un total de 1.883 empresas que han trasladado su sede social desde Cataluña a otras regiones de España entre el 2 y el 30 de octubre, según el balance diario que este martes facilitó el Colegio de Registradores Mercantiles de España. Este lunes fue el día con menos cambios de sede en las últimas 3 semanas, con 62 tras la entrada en vigor de las medidas del artículo 155 de la Constitución, la convocatoria de elecciones anticipadas en Cataluña y la destitución del Ejecutivo de Carles Puigdemont después de una ambigua declaración de independencia en el Parlamento el viernes que ha tenido nulo reconocimiento internacional, un escenario que, según la agencia de calificación de riesgos S&P, ha reducido las probabilidades de una escalada de la tensión en Cataluña a corto plazo. Siempre que se dé una aplicación ordenada del 155, S&P considera que la actividad económica en España sigue mostrándose fuerte, con una tasa de crecimiento del 0,8% en el tercer trimestre y una caída de la tasa de paro al 16,4%, su nivel más bajo desde 2008. Los últimos acontecimientos en Cataluña, según su análisis, no deberían tener un impacto inmediato sobre el rating de la deuda de España ni sus perspectivas, aunque las tensiones ya existentes en la región pueden provocar una caída sostenida en los negocios y en la confianza del consumidor en los próximos meses, especialmente en Cataluña, aunque añade esas consecuencias económicas aún no han emergido. Este martes se supo que finalmente no hará las maletas una de las empresas que había amenazado con marcharse de Cataluña, Freixenet, el productor de cava que preside José Luis Bonet, también presidente de la Cámara de Comercio de España y opuesto al independentismo. A lo largo de este mes de octubre, y tras un decreto exprés aprobado por el Gobierno central para facilitar esa decisión, han movido su sede social fuera de Cataluña 6 de las 7 empresas catalanas del IBEX 35. Solo se ha quedado Grifols, incluyendo a 2 emblemas como CaixaBank y Sabadell, tras repuntar este martes otro 0,74% hasta los 10.523 puntos. El IBEX 35 se ha revalorizado desde el 2 de octubre un 2,6%, ha cerrado el mes en su nivel más alto desde agosto tras avanzar un 1,3% en octubre y acumular una subida del 12,5% desde enero, ligeramente superior a la del Eurostoxx 50. Los valores del IBEX que mejor se han comportado desde el 2 de octubre han sido Cellnex, una de las empresas que trasladaron su sede a Madrid, con una subida del 10,5%, la multinacional ArcelorMittal, cuya matriz está en Luxemburgo, con un avance del 10%, Siemens Gamesa 12,16% y Grifols 9%. En el lado contrario, destaca el retroceso de Dia, con un 14,2% desde el 2 de octubre, y que la semana pasada presentó unos resultados por debajo de lo esperado. Entre los bancos, solo CaixaBank ha retrocedido ligeramente 0,84%. Por su parte, la prima de riesgo diferencial del riesgo entre la deuda pública española y la
alemana, la más segura, se situaba el martes en el nivel más bajo desde el 19 de septiembre al alcanzar los 109 puntos básicos, frente a los 124 puntos del pasado 2 de octubre y lejos de los 136 puntos que llegó a alcanzar a lo largo del mes pasado, el 2 de octubre. Tras el referéndum de aquel domingo, el IBEX cerró en los 10.255 puntos y cedió un 1,21%. El selectivo marcó su valor más bajo del mes esa semana, el miércoles 4 de octubre, cuando tocó mínimos desde mediados de marzo tras caer un 2,85% hasta los 9.964,9 puntos, perdiendo la barrera de los 10.000 puntos por primera vez en 8 meses, arrastrado por el retroceso de valores como CaixaBank y Banco Sabadell. Sin desplomes, esa fue la mayor bajada del selectivo desde la caída récord del 23 de junio de 2016 tras el referéndum del Brexit, pero conviene poner en contexto las cifras. El día del sí de los británicos a abandonar la UE supuso una conmoción que hizo desplomarse al selectivo un 12,3%, fue el mayor retroceso de su historia en un solo día. Mi tesis desde el principio ha sido que esto no iba a afectar absolutamente nada a la bolsa. Al día siguiente del referéndum bajó un poquito el euro y todo el mundo decía que se hundía por Cataluña, pero fue una oscilación normal, dice el analista Juan Ignacio Crespo. Este experto cree que si la bolsa se mueve en un intervalo de más o menos 2%, como ha venido ocurriendo este mes, es que ni se ha enterado. Otra cosa es el efecto macroeconómico y en determinadas decisiones de inversión. Este martes, la inmobiliaria Hispania Socimi informaba de que ha decidido posponer hasta el primer trimestre de 2018 la venta de su cartera de oficinas con un valor de mercado cercano a los 500 millones de euros, a la vista de las actuales circunstancias de incertidumbre en Cataluña. En opinión de Crespo, los acontecimientos de este mes van a tener consecuencias en el PIB de Cataluña de este trimestre porque ha habido sin duda un frenazo en el consumo, pero, tal y como van las cosas, tiene pinta de que no va a prolongarse demasiado. En octubre, en plena crisis, la autoridad fiscal independiente AIREF advirtió de que, en el escenario más desfavorable, la crisis catalana podría hacer caer el ritmo de crecimiento de la economía catalana hasta el 1,8%, frente al 2,6% del gobierno, luego rebajado por el Ejecutivo al 2,3%. Para Crespo, esa estimación igual resulta un poco exagerada, viendo que las amenazas que entonces se preveían, huelgas generales, interrupciones de las comunicaciones, no se han cumplido. Por lo pronto, y a la espera de que vayan llegando los datos macro del mes de octubre, la demanda eléctrica, cada vez menos correlacionada con el PIB, aumentó el sistema eléctrico peninsular un 0,3% el mes pasado, corregido el efecto de las temperaturas y el calendario respecto al mismo mes de 2016, según Red Eléctrica.